agradecido, como dije, al Señor por esta linda oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes la bendita y eterna palabra del Señor. Mantengan ustedes su Biblia abierta, porque yo predico siempre haciendo referencia a la palabra, para que vean que lo que digo no es una invención humana, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y el tema que tengo para esta hora le he denominado ¿cómo vienen los cambios? ¿De qué manera se generan los cambios? Así que vamos a orar y luego vamos a compartir este tema. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida que tú nos concedes. Muchísimas gracias porque en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad que ha llevado a muchas personas, tal vez algunos familiares, amigos, vecinos, se han ido de esta tierra y se han ido de la peor manera, no pudiendo respirar, apagándoseles la vida, sin poder despedirse de sus seres amados, de sus seres queridos. Señor, muchísimas gracias por habernos preservado la vida hasta el día de hoy. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana y que nos acompañan todo el día. Gracias por lo preciso de tu gracia, de tu amor, de tu consideración por nosotros. Yo te pido en esta hora, Padre, que nos hables, que nos instruyas a todos y cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz. Ojalá mis hermanos hayan podido tener la oportunidad de invitar a algunos más para escuchar la palabra. Señor, quédate con nosotros. No te vayas. Tú eres la persona más importante del universo que te da cita en donde tu palabra es predicada. Bendícenos con tu presencia, abre los ojos de nuestro entendimiento y llénanos de tus favores, porque necesitamos aprender en esta hora acerca de ti y acerca de nosotros. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Decía, ¿cómo vienen los cambios? La verdad que no hay nada más seguro para un estancamiento en la vida que la rutina. Cuando uno tiene una serie de cosas que hacer por la mañana, por la tarde, por la noche, y siempre son las mismas, entonces se genera una rutina no solamente estática, sino peligrosa, porque va a confinarnos en un movimiento que ya lo hacemos prácticamente de memoria. Así que, mis amados, yo me imagino que ustedes, como yo también, en esta cuarentena que nuestros países han sufrido y que muchos todavía continúan, como es el caso de mi patria, el Perú, nuevamente hemos vuelto a una vez más a la cuarentena porque nuestros compatriotas no hacen caso, no obedecen. Y pues ha habido mucho más contagios, mucho más muertes, hospitales colapsados, familiares llorando, no pueden recibir a su gente. La semana pasada, 2 amigos muy cercanos partieron de esta tierra sin que le podamos dar el último de los adioses. Todo esto es triste. Eso nos ha llevado a una suerte de rutina, a una suerte de estancamiento. Leía en uno de las noticias que decía que los niños están sumamente estresados porque se les ha quitado los parques, los lugares de diversión. Los niños ya no podían salir, tenían que estar metidos en su casa. Es prohibido que un niño aquí en mi patria, por lo menos, esté deambulando aún con sus padres. No pueden salir, están confinados a sus domicilios. Ahora, yo tengo, por la gracia del Señor, una casa de 3 pisos con una azotea bonita que lo hicimos para subir a jugar. Así que tengo 2 nietos. Y mis 2 nietos pueden subir, pueden bajar al primer piso, pueden subir al segundo, pueden estar en el tercero, pueden subirse a la azotea y de esa manera
generar cambios en sus propias rutinas. Pero me ponía a pensar, gente, como una gran cantidad de venezolanos que hay en mi país, viven hacinados en un solo cuarto, 4 o 5 personas con hijos. Imagínense, ¿qué será lo triste de todo esto? Es decir, pues hay una rutina bárbara. Y mis amados, qué duda cabe que todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos cambiar. No hay una sola persona sobre este planeta que no necesite inferir cambios en su vida, en su persona, en su comportamiento. Yo necesito cambiar para enfrentar la vida. El día de ayer les compartía que mis hábitos han tenido que cambiar. Antes solía salir todos los sábados y todos los lunes con mi esposa para ir los días sábados, probablemente era para irnos fuera de la ciudad a un lugar de campo que ella tanto apreciaba, igualmente un servidor, y de esa manera olvidarnos de la ciudad, del trajín, del ruido de la calle, de las motocicletas, de los carros, etcétera, etcétera. Los días lunes salíamos para tomar un café por la tarde en alguno de los restaurantes del centro de la ciudad y pasear un momento. Ha tenido que cambiar. Yo no puedo salir solo. Es más, en este tiempo yo soy un sujeto de riesgo, una persona de riesgo por mi edad, entonces no puedo salir. Yo necesito hacer cambios en mi vida. Muchos de ustedes necesitan hacer cambios en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes se vienen acusando por tiempo que él necesita cambiar? Y él dice que ella necesita cambiar. Y los hijos a veces dicen, los dos necesitan cambiar. Necesitamos cambios en el trabajo. Muchos habrán perdido su trabajo. En mi país, solamente en la capital, que es Lima, más de 3 millones de personas han perdido su ocupación, su trabajo. Solamente en Lima. Imagínense en el resto del país. Necesitamos inferir cambios en los estudios. Ya los alumnos ya no van al colegio, ya no van al jardín los niños, ya no van los universitarios a la universidad. Todo, absolutamente, se hace por videoconferencia, por Zoom o por otros medios a través de los cuales las universidades, los colegios y los jardines de infancia están llegando con sus clases. Necesitamos inferir cambios en la familia, porque la familia crece o decrece. Muchas familias han decrecido en esta pandemia porque muchos han muerto. Otros han nacido en nuestra congregación de matrimonios jóvenes, 5 niños hasta ahora van naciendo en estos 4 o 5 meses de cuarentena. Imagínense, hay que hacer cambios en la familia, hay que hacer cambios en la iglesia. Mi hijo me decía, papá, fui el otro día a la iglesia y de ingresar, estar ahí, se me vino las lágrimas, de pensar en las alabanzas que cantábamos, de ver una congregación que tiene 400 asientos, lleno el primer culto, lleno el segundo culto, lleno el tercer culto y en el cuarto culto un poco menos. Acostumbrados a una dinámica de movimiento, de vida, de ejercicio, de alegría. Salíamos el día domingo cansados, agotados, pero felices en el corazón, de haber abrazado a nuestros hermanos, de haber llegado con la palabra de Dios a muchos de ellos. Necesitamos inferir cambios en nuestro propio ministerio. Ya el ministerio tradicionalmente no camina, no funciona. Nunca más volveremos a ese tipo de ministerio. Necesitamos un ministerio que esté contextualizando con el tiempo, con la época, con los movimientos, con las circunstancias que vivimos. La gran pregunta entonces que tenemos no es si es que necesitamos o no necesitamos cambiar. Claro que necesitamos cambiar. Pero la otra pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar? Bueno, acabamos de leer la historia de un hombre que no solo cambió sus circunstancias, sino que cambió también su vida, cambió su perspectiva frente a la vida. ¿Quién no quiere este tipo de cambios que se puedan dar? Por supuesto.
que lo queremos. Estos cambios se originan en 4 fases. Número 1, tú tienes que tener una profunda insatisfacción. Nadie cambia si no se da cuenta que necesita cambiar. Tú no vas al médico si no estás convencido que estás enfermo y que necesitas su atención. Mira lo que dice este verso 46 de Marcos, el capítulo 10 que hemos leído. Entonces vinieron a Jericó, dice. Y al salir de Jericó, el Señor Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Tú te imaginas la ciudad de Jericó en primer lugar? Una ciudad que despedía un olor agradable. Dice que eso se debía a las palmas y a los abetos que habían ahí, que son plantas aromáticas y que despedían un olor que a veces hasta 2 kilómetros a la redonda se podía percibir. Jesús había ingresado y ahora estaba saliendo. Por supuesto que una enorme multitud de gente lo seguía. Y en eso dice que a la vera del camino, junto al camino, a un costado del camino, un ciego, el ciego de la ciudad, conocido por supuesto, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, hijo de un hombre llamado Timeo, sentado junto al camino mendigando. Su nombre ya lo conocemos, sabemos de quién es hijo, pero también sabemos que era un mendigo, pordiosero, ciego, acostumbrado a ese tipo de vida. Un hombre casi acostumbrado a ese ámbito, a ese lugar, a esa forma de vida, a ese estilo de realizar sus cosas. ¿Cuántos años habrá tenido este hombre? No lo sabemos. Pero cada día de su vida iba al mismo paradero, iba al mismo lugar, iba al mismo escenario. ¿Cuántas mañanas soleadas habrá tenido que soportar? ¿Cuántas tardes frías? ¿Cuántas noches heladas habrá tenido que pasar y soportar? Pero este hombre, a través de esas circunstancias, había experimentado como una constante de vida. Por eso es que una frase que se le califica dice, estoy mal, pero estoy acostumbrado. Pero un día se cansó de todo esto. Tal vez examinó la posibilidad de ser ayudado por la ciencia, por los médicos, y no lo logró. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, vivimos así, mal, recontra mal, pero nos acostumbramos a eso? ¿Para cuántos lo pasamos mal en la vida, en la casa? El hogar es un infierno. Discute el padre, discute la madre, discuten los hijos, se pelean, se gritan, palabras soezas por todo lado. Sales a la puerta y puedes ver jovencitos caminando de la misma forma y manera, peleándose, gritándose o diciéndose palabras que no se pueden reproducir aquí. ¿Cuánto lo pasamos mal en el propio trabajo? Con sueldos o salarios abusivos que no pagan realmente el desempeño, el trabajo de las personas. Para muchos parecería que todo sigue igual. Quizá, mi amado, a esta altura, igual que Bartimeo, ya sientas una profunda insatisfacción. Pero déjame decirte, sentir una profunda insatisfacción solamente es el primer paso. Solamente es el primer paso. El segundo paso es que hay que acudir a Dios. Mira el verso 47. El ciego Bartimeo, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es probable que la fama de Jesús estaba muy extendida en ese tiempo. Se dice que este milagro, este encuentro, sería uno de los últimos milagros antes de que Jesús vaya a la cruz del Calvario. El ciego, al oír que era Jesús, que estaba en las inmediaciones, comenzó a clamar. Gritaba con desesperación
que era imposible hacerlo callar. Gemía sin duda, con tanta tristeza que partía el corazón de cualquier persona. En medio de su ceguera, buscaba ser escuchado, buscaba ser atendido, buscaba ser oído por alguien que podría generar un cambio de veras en su corazón. En medio de su estancamiento, buscaba ser distinto. Déjame decirte, su situación, sus circunstancias no fueron un obstáculo para clamar. No fueron un obstáculo. Su profunda insatisfacción lo llevó a tomar ciertas decisiones que vale la pena examinar. Gritar, por ejemplo. Clamar a Jesús. ¿Cuántas veces habrá clamado a sus hijos, a su familia, si es que lo tenía? O a sus seres queridos, o a sus padres. Y no le hicieron caso. Estaba confinado a un solo lugar. Déjame decirte, lamentablemente nosotros vivimos en una generación que no clama, en una generación que no busca a Dios, en una generación que está tras el placer, tras la satisfacción, tras lo que agrada a los ojos, lo que complace a los sentidos. Estamos en una generación así. Yo recuerdo hace algunos años atrás escucharle predicar a Rabbi Zacarías. Y sabes, de esto hará pues unos 8 años por lo menos, o 10 tal vez. Ahí en Ámsterdam. ¿Y sabes lo que dijo Rabbi Zacarías? Dijo, estamos viviendo en medio de una generación que piensa con los ojos y decide con el corazón. Cuando debemos mirar con los ojos y decidir con la mente. Mis amados, vivimos en una generación así. ¿No te das cuenta que hay más tiempo para la satisfacción que para el clamor? La generación actual es una generación de personas del así nomás. Todo lo quiere al toque, todo lo quiere rápido, todo lo quiere al movimiento de un botón. Por eso se han creado los televisores que tú lo puedes cambiar, el control remoto. De esa manera ellos quieren cambiar, así, rapidito, porque es una generación descreída, sin esperanza alguna. Es una generación que no busca a Dios, que ha abandonado a Dios, que vive de espaldas a Dios. Es una generación que vive, que prefiere el fracaso, que prefiere la frustración, que prefiere la miseria, pero no acude a Dios. Mis amados, todos los que me escuchan, tal vez somos así también. Pero déjame decirte, 2 cosas hemos visto hasta ahora. Para que un cambio pueda venir a tu vida, número 1, tienes que tener una profunda insatisfacción. Número 2, debes acudir a Dios. Número 3, no prestar atención a los que son conformistas. Mira el versículo 48. Cuando el ciego estaba clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice el verso 48, y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre ciego, en medio de esa insatisfacción, en medio de esa necesidad, en medio de esas circunstancias, en medio de la desesperación, va a escuchar voces que lejos de alentarle, yo te ayudo, te llevo hacia Jesús. Va a decir, cállate, cállate, no se puede, hay demasiada gente, quédate ahí, otro día mejor, así nomás. Ya otra vez te lo has intentado, si la ciencia no te ha podido cambiar, no te va a cambiar ese Jesús. Para otros ya es demasiado tarde, no lo importunes al Señor. Pero déjame decirte, tú y yo nunca entenderemos lo que significaban esas expresiones. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras tú no sientas la necesidad, jamás sabrás lo que significaba esa expresión para este hombre. Pero déjame también decirte lo siguiente.
Mientras tengas vida, amado, hay esperanza, hay oportunidad. Esa esperanza y esa oportunidad la brinda Dios. Mucho depende de la sinceridad con que te acerques a Jesús. Él te va a escuchar. El verso 49 lo que dice. Entonces Jesús, deteniéndose, qué lindo, qué linda expresión. Entonces Jesús, que le había escuchado, se detuvo en el camino. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. La misma gente que te dice, no lo hagas, no busques, ¿para qué? No sirve, otro día, ya es tarde, ya lo has intentado, ya lo has probado. La misma gente, en mi patria decimos, no es ni chicha ni limonada. Dicen sí, dicen no, dicen lo que quieren solamente por decir. Pero aquí, permíteme decirte, si Jesús le llama al ciego Bartimeo, es por varias razones. Primero, porque conoce esa profunda insatisfacción del corazón de este hombre. Sabe que está clamando, que su clamor había llegado a la presencia de Jesús. Sabe que no puede hacerlo solo. Y mis amados, en ese momento de esa angustia, de esa desesperación, Dios también te va a oír a ti. Dios te va a escuchar. Pero cuando te llame, déjame decirte, hay que obedecer. Porque mira el último punto. El primero es, hay que tener una profunda insatisfacción. Segundo, hay que acudir a Dios. Tercero, no hay que prestar atención a los conformistas. Pero en cuarto lugar, hay que obedecerle a Dios. Hay que obedecer a Jesús. Mira lo que dice el verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Número uno, obedeció. Y obedeció inmediatamente. Obedeció al instante. La pregunta, quién sabe, que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que le llevó a obedecer? Esa profunda insatisfacción en su vida. Ese clamor a Jesús desesperado por su condición. Y en tercer lugar, abandonar los obstáculos. Abandonar las voces que le decían, cállate, no importunes al Señor, déjalo ya. Gente que le repetía. Hay que abandonar el qué dirán. ¿Cuánta gente no quiere venir a Jesús? Porque no quiere que sus amigos, sus familiares se enteren, porque lo van a molestar. Déjame decirte, Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, ahí en el reino de los cielos. Mi amado, búscale a Jesús, obedecer a él en medio de tu condición es bueno. Y el verso 50 dice, y vino a Jesús. Hay gente que no abandona su lugar, no abandona lo que está haciendo. Jesús le hace la pregunta, y es muy interesante la pregunta que le hace en el verso 51. ¿Qué quieres que te haga? Mire esa pregunta. ¿Y sabes por qué Jesús le dijo? Porque hay mucha gente que a través de su condición hacen plata. Que a través de eso, de pedir a la gente, llegan a tener dinero. Y por eso es que Jesús le dijo, ¿sabes lo que me estás pidiendo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Acaso no era evidente para todos que él era un ciego? Pero esta es la pregunta de la verdad, la pregunta de la honestidad. En esa pregunta, ¿sabes lo que Dios le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo, ¿verdaderamente quieres cambiar? ¿Verdaderamente quieres cambiar? El hombre expresó su necesidad y Jesucristo le otorgó lo que él necesitaba. Hay mucha gente acostumbrada a su forma de vida. Hay mucha gente que está haciendo lo que hace y no quiere cambiar. Pero déjame mencionarte que Dios es un Dios que ve más allá de lo temporal.
ve más allá de lo circunstancial, ve más allá de lo inmediato. Él está dispuesto a llevarnos a tener cambios trascendentes en nuestra vida. El hombre recibió ahí. ¿Qué recibió? En primer lugar, salvación. Porque mire ese verso, cómo va terminando el verso 51 y el 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y mira lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No tu fe te ha sanado. Por eso vuelvo a decir que lo más importante y la necesidad perentoria, importante, medular, fundamental para el hombre es la salvación. Porque ¿de qué sirve que seas una persona que ve bien, que está físicamente bien, que tiene dinero 20, 30, 50, 60, 70 años en esta tierra y después vas a consumirte en la eternidad, en la miseria, en la desgracia eterna? Qué triste. Mi amado, lo que tú necesitas hacer cambios para la eternidad, cambios que hagan que tu nombre sea registrado en el libro de la vida. El hombre aquí recibió salvación y como dije ayer, de Yapa recibe la sanidad. Dios sabe lo que más precisamos. Qué bueno que es Dios, que no nos da todo lo que le pedimos, sino que nos da lo que más necesitamos. Por eso la palabra dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha? ¿De qué le sirve? Los Rockefeller, que son norteamericanos, uno de ellos, Nelson Rockefeller, por la década del 60 del siglo pasado, era un hombre tan acaudalado que prácticamente toda Latinoamérica era de él, por las grandes compañías petroleras que tenía, por las multinacionales. Y él decía esto con mucha tristeza. ¿De qué me sirve tener toda la plata del mundo? ¿De qué me sirve tener grandes cuentas bancarias? ¿De qué me sirve tener los mejores carros, los mejores aviones, los mejores hoteles? ¿De qué me sirve? Porque tenía un cáncer en el estómago que lo estaban corrigiendo. No puedo comer más que una galleta, una pequeña bolita de mantequilla, y eso era todo. ¿De qué le sirve? Mis amados, no pidas lo que no vas a necesitar. Dile al Señor, Señor, dame lo que más preciso en mi vida. Y yo quiero llevarte a eso. Quiero inducirte a que en este momento vayamos a la presencia de Jesús. Y tú puedas decirle, Señor, yo necesito cambiar en mi carácter, en mi temperamento, en mi forma de ser, en mi manera de actuar, en mi trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Necesito cambiar en mi trabajo. Yo sé que estoy andando mal. Mi amado, vamos a orar. Vamos en este momento a inclinar nuestras cabezas como lo hicimos el día de ayer y antes de ayer también. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Y si usted quiere acercarse a Jesucristo para un cambio genuino, real, verdadero, usted pueda decir estas palabras. Repita juntamente conmigo esta oración. Señor Jesús, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque me has hablado al corazón y a la mente. Gracias porque tú sabes que te necesito. Y tú me conoces más de lo que yo me conozco a mí mismo o a mí misma. Y en este momento, yo quiero pedirte que generes cambios, que mi alma, que mi vida precisa en esta hora. Señor, perdona mis pecados. Señor, limpia mis culpas. Señor, deshace toda maldad en mi vida, en mi historia personal. Sé, Señor, que ahora estoy sufriendo las consecuencias de malas decisiones.
de errores en el pasado, que me traen complicaciones en el presente y tienden un manto de zozobra en el futuro. Perdóname, Señor. Estoy aquí porque te necesito verdaderamente, porque quiero cambiar. Tú, Señor Jesús, infiere los cambios que mi vida precisa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si usted ha hecho esta oración, comuníquele al líder de su grupo donde está en este momento. Dígale, yo he hecho esta oración. Si tiene algunas preguntas que hacer, hágalas esas preguntas al líder que está con usted. Yo muy contento de poder llegar a ustedes cada uno de estos días con la bendita y eterna palabra de Dios. El día de mañana estaremos tocando otro tema, y ese tema es de la postración a la vida, de estar postrado, cómo vino a la vida, de estar en la miseria, en la desgracia, cómo vino al disfrute de su existencia. Estoy muy agradecido una vez más a cada uno de ustedes y a los pastores que me hicieron la invitación. Muchísimas gracias. Eso es todo de mi parte.